Hermosa familia, bienvenidos de nuevo a Gracia, Fe y Servicio. Sigamos meditando en lo que Dios, a través de su palabra, tiene cada día para nosotros. Y hoy vamos a revisar las Sagradas Escrituras en el Salmo 137, bajo el título Consecuencias de nuestras decisiones. Nadie puede negar el dolor causado por las consecuencias de las malas decisiones. Puede ser algo tan sencillo como el castigo que recibíamos cuando pequeños de la vara de un padre, o algo tan duradero y severo como una sentencia de prisión en medio de un ambiente totalmente desfavorable. Cualquiera, sin embargo, no es fácil de aceptar estas consecuencias. La persona que le es infiel a su cónyuge y después abandona su matrimonio, llegará a sufrir las consecuencias en algún momento. La Biblia así lo dice. El hijo que huye de la casa durante un momento de rebeldía y que luego debe vivir con las consecuencias dolorosas de aquello. El político que hace promesas irreales e inalcanzables, si llega a ser elegido, debe enfrentar la crítica después de la elección. El ministro que transgrede en el área de la ética o la moral debe vivir con la vergüenza privada y la pérdida del respeto público. Y podríamos seguir citando una larga lista. Aun cuando nuestra época está caracterizada por una erosión de responsabilidad personal y por los muchos intentos de cubrir las consecuencias de las malas acciones, los días que se viven en desobediencia siguen siendo una realidad. El pecado todavía da y dará su fruto amargo. Las consecuencias devastadoras todavía le esperan al transgresor. La Biblia dice, como una sentencia, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Son pocas las personas que tienen vidas más sombrías que aquellos que han desobedecido y que ahora sufren el afán de las consecuencias duraderas. Desafortunadamente, algunos creen que pueden hacer las cosas mal y no ocurre nada, que le pueden salir las cosas bien haciéndolas mal, y eso no es posible. El Salmo 137 es una canción de luto que habla de personas que están enfrentando el afán de las consecuencias duraderas después de una larga historia de malas decisiones. Aquí el compositor sirve de vocero para expresar la angustia del pueblo del pacto de Dios, que fue movido de su tierra prometida, extirpado de su primogenitura. Como si fuesen una banda de prisioneros de guerra judíos, ellos fueron cautivados de los babilonios y llevados a una tierra extranjera. Los primeros renglones del Salmo 137 nos dan el escenario. Dice, los que nos habían llevado cautivos nos habían hecho llorar, Acuérdate, oh Señor, de los hijos de Edom, oh hija de Babilonia, la despojadora. ¿Por qué estaba un escritor hebreo en Babilonia? ¿Cuáles fueron los eventos que hizo que él y otros quedaran cautivos bajo este gobierno extranjero? No fue un accidente. Claro que no. Créame que no fue un accidente. Sucedió exactamente como Dios lo había anunciado por medio del profeta Jeremías. Si lees Jeremías 25, del versículo 8 al 9 y hasta el 11, notarás que así fue anunciado por Dios. Por siglos el Señor había enviado profetas para que le dijeran
al pueblo de Judá que su idolatría y su desobediencia los llevaría al exilio. Sin embargo, ellos continuaron en su desobediencia por más de 300 años desde los últimos días del reinado de Salomón. Y bueno, es lo que mencionaba. Algunos creen que pueden desobedecer las reglas, que pueden desobedecer a Dios y que nada va a ocurrir. Aquí, después de la muerte de Salomón, el reino de la nación judía se había dividido. Una guerra civil causó que 10 de las 12 tribus de Israel se refugiaran en el norte bajo el liderazgo del rey Jeroboam. Las otras 2 tribus se fueron al sur siguiendo al rey Rehoboam, el hijo de Salomón. En la escritura, el reino del norte es llamado Israel y el reino del sur es llamado Judá. Israel tuvo 19 reyes durante sus más de 200 años antes que cayera ante los asirios. Judá tuvo 20 reyes y solo 8 de ellos fueron reyes considerados justos. Por muchos años Judá vivía entre la obediencia y la rebelión hasta que el Señor permitió que los babilonios, que también se llamaban caldeos, la capturaran y la mantuvieran en esclavitud por 70 años, tal como el profeta Jeremías lo había dicho. El Salmo 137 fue escrito durante o tal vez un poco después de la cautividad de Judá en Babilonia. El Señor siempre nos amonesta antes de castigarnos. ¿Has recibido en algún momento advertencias para que dejes un pecado habitual del cual no te has arrepentido? Ahora, ¿cuál es tu reacción ante la amonestación de Dios, ante la advertencia de Dios? ¿Y qué es lo que ha pasado después de aquella advertencia? Y la advertencia puede llegar a través del pastor, del papá, de un amigo, de alguien que realmente te aprecia. Si usted está escuchando advertencias en su vida, piense en una persona confiable que le puede ayudar o ponerlo en raya antes de que sea demasiado tarde. La Biblia dice que las malas decisiones y la mala conducta tendrán las debidas consecuencias, las pertinentes consecuencias, y que la necedad y la falta de atención pueden destruir a las personas. También dice que las decisiones imprudentes pueden ser causadas por el hambre, el enojo, la soledad, el cansancio. Pero también es importante atender los principios bíblicos para tomar buenas decisiones. Se los voy a recordar rápidamente. Caminar con Dios diariamente. Orar por la dirección de Dios. Buscar un consejo sabio. Confiar en Dios y esperar en Él. Armonizar la fe con la sabiduría santa. Usar las escrituras de manera precisa. Equilibrar la libertad con la responsabilidad. Oremos en este día. Oremos conforme a lo que hemos escuchado en el Salmo 137, en Gálatas 6, en Jeremías 25, del 8 al 11. Pidámosle a Dios que nos haga sabios. Sí, caminemos con Dios diariamente. Eso es sabio. Caminar cada día de la mano de Dios. Pedir la dirección a Dios en cada situación, en cada circunstancia, ante cada decisión que tengamos que tomar. Busca el consejo sabio. Padre, danos la sabiduría para buscar el consejo preciso, para buscar la fuente adecuada para un consejo, Dios. Que podamos confiar y esperar en ti. Y saber, Dios de los cielos,
que solo la sabiduría de lo alto da buenos frutos. Y armonicemos esa sabiduría de lo alto con la fe, usando la palabra de Dios, usando las escrituras de una manera certera, oportuna, precisa. Dios de la gloria, y si tenemos libertad, también tenemos responsabilidad. Y para esto también necesitamos sabiduría, Dios, para equilibrar nuestra libertad con nuestra responsabilidad. Oramos en este día, Padre amado, y te damos las gracias, pidiendo tu ayuda para tomar las decisiones adecuadas a las que tenemos que enfrentarnos cada día. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y bajo la poderosa influencia de tu Santo Espíritu oramos. Amén y amén. Y que Dios bendiga sus preciosas vidas en abundancia.